Me da mucho gusto saludarlos. Lo que quiero hoy comentar es algo trascendente. ¿Qué está pasando con el país y qué pasa con la Cámara de Diputados, con los legisladores, con respecto a esta ley que quiere imponer el PRI, que se llama Ley de Seguridad Interior? Y quiero hacer una explicación para que se entienda hacia dónde nos quieren llevar estos legisladores irresponsables. Primero, ¿qué es la Ley de Seguridad Interior? Bueno, es una ley que pretende facultar a las Fuerzas Armadas para que hagan funciones de seguridad pública. Dos, es una ley que puede normalizar el estado de excepción, es decir, el estado de excepción es cuando se suspenden garantías, que usted no pueda moverse, transitar en alguna parte o región del país o en todo el país, que no puedas ejercer otro tipo de derechos como la protesta, la libertad de expresión, etc. No tiene control el Congreso. Esta ley que están previendo es una ley que permite que el presidente de la República pueda en cualquier momento hacer uso de las Fuerzas Armadas por tiempo indefinido en alguna parte de la República o en toda la parte del país. Eso también, de acuerdo a los estándares internacionales, donde lo hemos visto, es violatorio a los tratados internacionales, pero además es contrario a todos los estándares internacionales, porque en todo caso esta ley tendría que hacerse siempre y cuando que el Congreso también interviniera como un órgano de control constitucional. Luego, ya lo hablaba yo, es indefinida porque no pone tiempos ni temporalidades ni nada. Es una facultad discrecional del Ejecutivo y por supuesto que eso violenta derechos humanos y atenta contra el Estado de Derecho y contra los principios constitucionales. Luego entonces, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dicen los tratados internacionales? La Constitución de nuestro país, los tratados internacionales. Recordemos que ahora los tratados internacionales han cobrado fuerza a partir de la reforma del 2011 de poner en la Constitución, modificar todo lo que teníamos previsto, como se venía dictando el derecho en el país. Ahora tenemos que poner al centro de todas las resoluciones de la actuación de las autoridades los derechos humanos, según lo que plantea el primero constitucional. Y en ese sentido, pues esta ley, por supuesto que atenta contra esos principios constitucionales, pero además, lo quiero también señalar, algunos legisladores, el presidente de la Cámara decía que lo que estaba diciendo la ONU, el alto comisionado para los derechos humanos en México, Jan Yarab, pues que ignoraba incluso los tratados internacionales, ignoraba la soberanía de México. Bueno, el ignorante es el presidente de la Cámara de Diputados, que por cierto pertenece al PRI, porque hoy México ya no puede hacerse solo. México tiene firmados tratados internacionales que le permiten tener o que lo obligan a respetar los derechos humanos y a respetar esos tratados internacionales que firmó y ratificó el Senado mexicano, y como tanto es obligatorio que estos tratados internacionales, lo que ahí se establece, se implementen en el país. No se pueden hacer leyes contra los tratados internacionales. Entonces, realmente lo que está haciendo el PRI y sus diputados, y hoy lo quieren hacer en el Senado, pues atenta contra tratados internacionales, atenta contra derechos humanos, atenta contra lo que están diciendo múltiples organismos de defensores de derechos humanos en el país y en el mundo, pero más aún, la ONU, por medio de sus organismos especializados de derechos humanos, están señalando con toda claridad: no se pueden violentar los derechos humanos y esta ley atenta contra los derechos humanos y los tratados internacionales. Más aún, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también está recomendando que se revise a profundidad la ley y que lo mejor es que se detenga. Bien, luego, con la Constitución de nuestro país. Bueno, la Constitución de nuestro país tiene una serie de parches, ambigüedades, porque evidentemente lo que tendríamos que hacer es, antes de crear esta ley, que a todas luces es inconstitucional, y ahorita lo diríamos por qué. Lo diríamos porque el artículo 73 constitucional, que es el artículo que faculta al Congreso de la Unión a legislar en diversas materias, no habla en ninguna parte de ley de seguridad interior. Entonces, de lo que habla es la fracción 29 en el inciso M, dice que nosotros tenemos facultades en el Congreso de la Unión de legislar en materia de seguridad nacional. En ninguna otra parte va usted a encontrar, o van ustedes a encontrar, que se hable de ley de seguridad interior. En ese sentido es inconstitucional esta ley. Más aún, el artículo 129 constitucional dice que el ejército y las Fuerzas Armadas no pueden estar en las calles en tiempos de paz. México no ha declarado la guerra a ningún otro país. México no puede utilizar sus Fuerzas Armadas
en funciones de seguridad pública, que además las funciones de seguridad pública están claramente establecidas en el 115 constitucional, en su fracción tercera, en su inciso H, que dice que los municipios tienen las facultades de hacer funciones de seguridad pública, en concordancia también con el 21 constitucional, que habla de la seguridad pública, es función del gobierno federal, pero del Ejecutivo, no de las Fuerzas Armadas, y también de los estados y en su caso de los municipios. Entonces, en ninguna parte de la Constitución se habla que las Fuerzas Armadas puedan hacer funciones de seguridad pública. Imagínense, menos de investigación. Más aún, las Fuerzas Armadas no se les ha preparado para hacer funciones de seguridad pública. Por eso vemos que las violaciones a los derechos humanos se disparan cuando las Fuerzas Armadas están haciendo este tipo de funciones. Porque además lo que se ha hecho en otros países es que las Fuerzas Armadas intervienen cuando es la última posibilidad, cuando ya las fuerzas municipales, estatales o federales no han podido. Cuando todo se ha rebasado, entonces las Fuerzas Armadas intervienen, pero con una regulación específica, con una temporalidad, con una supervisión del Congreso, o la Cámara, como una especie de control constitucional. No se puede así como lo están planteando, con una completa facultades del Ejecutivo, del presidente. Luego, habría que también señalar con toda claridad que el 123 constitucional, el apartado B en su fracción 13ª, tiene limitados los temas de derechos de los policías, ministerios públicos y peritos, y eso que ha traído como consecuencias que no tengan derecho a la reinstalación, por ejemplo, a un juicio, etcétera, pues ha traído como consecuencia que se estén debilitando las instituciones, que muchos policías, ministerios públicos sean separados, y después que se les dio capacitación, que se les trató de hacer una carrera. Entonces no hay fortaleza en las instituciones, porque lo que hemos hecho, o lo que han estado haciendo quienes dirigen las políticas públicas en este país por muchos años, pues han desviado completamente los objetivos y las metas de fortalecer las instituciones a base de capacitación, de profesionalización, de darles derechos, de darles inamovilidad, por ejemplo, en el empleo, de homologar salarios, etcétera. Lo que han hecho es disminuir todos esos derechos y en consecuencia pues han debilitado las instituciones. Por eso es importante que se debe de volver a plantear cómo va a ser esa fortaleza, y obviamente también los controles internos tienen que fortalecerse para que aquellos malos policías, aquellos malos ministerios públicos ser separados, pero sin violentar derechos humanos. Luego también, ¿cuáles son las amenazas o riesgos que tiene esta supuesta ley de seguridad interior? Pues ya decíamos, las Fuerzas Armadas han sido preparadas para la guerra, no para la seguridad pública. Por eso también lo que han hecho varios estudios como el CIDE, otras instituciones importantes académicas de investigación de respeto a los derechos humanos, han podido establecer que en las funciones que hacen las Fuerzas Armadas hay un alto nivel de letalidad, porque las fuerzas el uso racional de la fuerza es completamente desfasado en el caso de ellos, porque las Fuerzas Armadas han sido preparadas precisamente para la guerra, para neutralizar al enemigo, es decir, para matar. Entonces, si no hay una capacitación, una preparación, porque su función esencial no es la de hacer funciones de seguridad pública o de investigación, pues lo que estamos viendo ahora es que hay violaciones graves a los derechos humanos. Y bueno, estaría por demás decir muchísimos casos que se han presentado en el país, pero la culpa no lo tiene los elementos de abajo de las Fuerzas Armadas, sino quienes dirigen las políticas públicas y quienes en este momento tienen una visión muy sesgada de lo que necesita el país. Y lo vemos con todas las consecuencias que hay ahorita de más de 200,000 muertos que hay como consecuencia de casi más de 10 años de, decirlo así con esa claridad, de una visión sesgada de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles a combatir y los delitos del fuero común. Esa es la gravedad de todo esto. De inicio, de fondo, no hay una visión muy clara de lo que requiere el país. Luego, pues obviamente se violan los derechos humanos y los tratados internacionales como el Pacto de San José de los derechos civiles y derechos humanos. Habla con toda claridad a qué se tiene derecho. Entonces, no es violar derechos humanos, está violentando el tratado firmado y además lo que se tiene que hacer. Bien,
¿Qué otra amenaza o riesgo hay? Bueno, pues hay una represión, puede haber una represión de protestas sociales, por supuesto que la violación de derechos humanos. ¿Cuáles derechos humanos? A la privacidad, a la libertad de tránsito que tenemos los mexicanos, a la violación al domicilio, a la presunción de inocencia. Todos esos derechos y más pueden ser violentados por esta Ley de Seguridad Interior. La discrecionalidad que tiene el Ejecutivo, o sea, el Presidente de la República tiene con esta ley de dar mangancha para utilizar las Fuerzas Armadas a diestra y siniestra, sin ningún control constitucional, sin ningún control de parte de los otros poderes, como es el Poder Legislativo y en su caso el Judicial. Y entonces, ¿qué implicará? Pues que va a haber más violaciones a los derechos humanos. Luego entonces también, mientras estén utilizando las Fuerzas Armadas en México para supuestamente combatir la inseguridad pública, la impunidad, lo único que va a ocurrir es que las policías estatales, la Policía Federal y las policías municipales van a seguir igual, no se va a fortalecer, porque entonces los gobernadores, muchos alcaldes y el mismo gobierno federal va a decir, es que se está atacando la inseguridad con las Fuerzas Armadas, y entonces no va a fortalecer, no va a haber más recursos para que haya mejores policías, no va a haber más capacitación para ellos, y la excusa va a ser, es que ahora es culpa de las Fuerzas Armadas que no están dando resultados. Eso no nos va a llevar a nada. México va a seguir en el hoyo en el que estamos, sin resultados, para que ustedes y nosotros todos podamos vivir en paz y con seguridad. Esto que también está ocurriendo, que en México siga debilitado el Estado de Derecho. Ustedes saben que somos de los países que menos se cumple el Estado de Derecho, que nos ponen en niveles como Afganistán, como Irak, como países que tienen problemas de guerras civiles, que tienen problemas durísimos con el terrorismo. O sea, nosotros estamos en ese grave problema de impunidad, de instituciones muy débiles. Ahora bien, ¿qué es lo que necesita México? ¿Qué requiere nuestro país? Lo que necesita nuestro país es tener policías e instituciones de seguridad pública fuertes. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo se tiene que hacer? Pues tendríamos que estar discutiendo hoy un nuevo modelo de seguridad. Tendríamos que estar discutiendo una reforma al 21 constitucional, al 115 constitucional. Esa discusión que se ha dicho que es un mando único, que es un mando mixto, se puede dar. Evidentemente, de los más de 2.000 municipios que hay en el país, solo 1.800 aproximadamente tienen policías municipales. Y de esos, muchísimos municipios no tienen policías confiables. ¿Por qué no los tienen? Porque no tienen los recursos, porque el tema de la corrupción, se han desviado los recursos a otro tipo de situaciones y no se ha invertido en los policías. Entonces se requiere homologar en todo el país los estándares, los indicadores que necesitamos para tener policías confiables en municipios, en el estado y a nivel federal. Y lo que ha ocurrido es que no vamos hacia allá. Por ejemplo, a nivel federal, la Policía Federal está siendo desmantelada, no ha crecido, no está siendo capacitada. A nivel local es lo mismo. Los gobernadores, los verdaderos caciques, corruptos, ya hemos visto muchísimos casos, el caso de Duarte, el caso de Moreira, toda esa bola de rateros que no les importa la seguridad a los ciudadanos. Lo que necesitamos es tener un modelo de seguridad en todo el país que vaya y que incida en los municipios. Entonces, si un municipio no puede tener una policía confiable, hay municipios, primero, que no tienen policía, segundo, que tienen 5 policías y muy mal pagados, sin salarios, sin prestaciones, con armamento pues, completamente caduco. Eso no pueden hacerle frente a una delincuencia como es la delincuencia organizada, o en su caso incluso la delincuencia del fuero común. Tal vez puedan servir, una vez que son capacitados y preparados, para que puedan enfrentar pues, las infracciones municipales, pero ya para otro tipo de nivel de delincuencia no. Necesitamos profesionalizarlos, se tiene que dar salarios dignos y homologar esos salarios en todo el país para que realmente sea un incentivo donde muchos ciudadanos puedan buscar ser un buen policía. 2, prestaciones que no tienen, o sea, hablamos de seguridad social, hablamos de acceso a la vivienda, hablamos a becas para sus hijos. O sea, el policía no puede ir a arriesgarse, como cualquier mexicano no puede ir a arriesgarse y decir quiero ser policía, si no hay un reconocimiento del Estado mexicano, del gobierno, de todos los mexicanos, decir, te vamos a reconocer que tú seas un buen policía, porque estás arriesgando muchísimas, la tranquilidad, la paz, etcétera, que muchos mexicanos aspiramos. Entonces, lo que necesitamos es hacer verdaderas carreras y vigilar con pesos y contrapesos que esos policías no se nos vayan con la delincuencia. En ese sentido, también a nivel estatal tiene que haber ese mismo modelo
e implementar protocolos, etcétera, de seguir que el desempeño, la capacitación, la preparación, los salarios, etcétera, se cumplen. Y a nivel federal igual. Y entonces también empezar a establecer un modelo de gestión por resultados. Municipio, estado o el gobierno federal que no esté dando resultados, tiene que haber también sanciones. No se puede permitir que los presidentes quieran hacer lo que quieran, los presidentes municipales o los gobernadores. Y entonces los policías los tienen por ningún lado, o no cumplen con el mínimo de policías por cada 10,000 o 100,000 habitantes, y entonces hablan con excusas, o el dinero que se les ha etiquetado para que hagan bases de policías o compren armamento, terminen en los bolsillos de algunos rateros, que hay muchísimos en este país, en los gobernantes. A esos tenemos que sancionarlos, a esos tenemos que meterlos a la cárcel. Lo que necesitamos es que el dinero que se implemente para los buenos policías, efectivamente esos policías sean bien pagados, bien remunerados, y tengan sus buenas bases de policía, y tengan su buen armamento, y se utilice la tecnología, y se haga inteligencia para combatir la delincuencia que tanto daño está haciendo al país. Entonces, otra cosa que también es importante es fortalecer el modelo de justicia. Es más o menos lo mismo. O sea, no se puede tener un modelo de justicia donde hay policías investigadores o ministerios públicos que son hostigados permanentemente, que no se conocen derechos mínimos, que no se les da salarios dignos. Pues así no puede haber mejor modelo de justicia. Pero además es una farsa en todo el país y una simulación, porque al final de cuentas no se ve que en los estados se esté cambiando el modelo de justicia. Es cierto, probamos un nuevo modelo de justicia, lo que se conocen como juicios orales, y siguen igual, con el mismo personal queriendo funcionar como antiguamente, la corrupción sigue igual, la opacidad, el modelo de gestión está colapsado. Entonces vemos estados que en algunas cosas están bien, que la atención a los ciudadanos es rápida para presentar denuncias. Por ejemplo, Baja California, que tiene 17 minutos para que las personas sean atendidas cuando llegan a presentar una denuncia. Pero hay estados como Jalisco que duran hasta 4 horas para que te reciban una denuncia. Entonces la corrupción está en todos sus niveles, desde abajo hasta sus cabezas, porque los modelos de justicia están caducos. Lo que necesitamos es hacer modelos de justicia para todo el país, adecuándolos a las circunstancias que tenga cada estado, y un seguimiento, mayor transparencia, indicadores donde no nada más sepamos a cuántos mataron en cada mes, en cada ciudad, en cada estado, no, cómo se están resolviendo esos homicidios, cómo se está castigando a esas personas, y los resultados. No importa nada más saber cuántos delitos se están cometiendo, en robos, en homicidios, en secuestros, en extorsiones. No, esa institución, en cada uno de sus funcionarios, ¿qué resultados está dando? ¿Cuántos de esos homicidas están siendo sancionados? Esos son los resultados, y que las sentencias sean sentencias ya sin ningún recurso, es decir, no nada más que se mandaron ante un juez, sino que queden como sentencias donde se tenga que cumplir. Eso es lo que se necesita en este país, estar vigilando y viendo lo que se llama el modelo de gestión por resultados. Eso es lo que se permite. Entonces, hoy lo que México necesita es que tengamos un modelo de seguridad y un modelo de justicia, primero, de civiles. No podemos empezar con último. En este país estamos empezando con último. Oigan, de manera desesperada, es lo que está haciendo el presidente Peña Nieto, sus aliados en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Ya no pudimos con la seguridad de él. Volteamos a las Fuerzas Armadas como último recurso. Es una acción desesperada, es una acción de alguien que ha fracasado en todo. Y en seguridad y en justicia es un rotundo fracaso de estos señores. Así no vamos a resolver nada. Así México va a seguir igual o peor. Se los garantizo desde hoy. Lo que se necesita es primero discutir el modelo de seguridad pública, fortalecerlo con los recursos, con los cambios legales que se tengan que hacer, y sobre todo constitucionales, y luego discutir dónde tendrían que entrar las Fuerzas Armadas si es necesario. Tenemos que fortalecer eso, y lo que tenemos también que hacer es el modelo de justicia, que también está siendo bastante cuestionado, pero porque tenemos los mismos perfiles, las mismas personas, sobre todo en las cabezas, de gente sin perfil, gente sin capacidad, políticos al mando de instituciones de procuración y seguridad pública que no saben nada de lo que se trata esto. Eso es lo que necesitamos, un nuevo modelo de seguridad, un nuevo modelo de justicia que garantice la seguridad que todos los mexicanos quieren, que se construya la paz y que se combata la impunidad.